¿Desde cuándo se sabe esto? Pues miles de años. Ocultismo como tal, por ejemplo, el Kybalión, que vamos a hablar ahora dentro de nada, el Kybalión, que es un texto del 1908, si no recuerdo mal, que recogía todo este conocimiento de una manera muy, muy sintetizada y muy estupenda. Todavía no he visto a nadie que lo haga más simplificado que esto, y por eso lo tomo de ejemplo de temario para este seminario, porque es esclarecedor. Como digo, el Kybalión salió publicado en el 1908, tengo el dato aquí, hace 108, 109 años. Pero simplemente recogía y refundía textos anteriores y conocimientos anteriores. Cornelius Agripa, un alemán, decía básicamente lo mismo con otras palabras ya en el 1531, es decir, hace 400, casi 500 años. Pero es que en Egipto se decía igual, hace 5.000 años. Y es que antes de Egipto, en la cultura sumeria, se contaba lo mismo y se trataba de entender lo mismo. Y de ahí ya nos estamos yendo a 8 o 9.000 años. Y estamos retrocediendo así como muy rápido, pero quiero que tengáis en cuenta un dato. Estamos hablando de que si 5.000, 8.000 años, a mí por lo menos, por lo que ha sido mi tiempo en la escuela, en el instituto, en fin, todo ese camino de enseñanza normal, reglada, a mí me hablan del Neolítico y me suena a tipos con pieles y tallando puntas de flecha y en una cueva y cazando mamuts y cosas de estas. Y me suena como muy lejano. Pero es que el Neolítico andaba por el 10.000, hace 10.000 años solamente. En Sumeria, hace 8.000, había templos, había religión, había una cultura, había esoterismo, había espiritualismo, hace 8.000. Y en el Neolítico, que estábamos con piedras y cazando por ahí, éramos unos trogloditas que no sabíamos nada. Esto a mí ya me rechina mucho. Pero más me rechina cuando me pongo a mirar, cuando me pongo a buscar. Y resulta que tenemos templos más antiguos todavía que eso, que se hayan encontrado. Otra cosa es que estén por ahí escondidos y vayan apareciendo, ¿no? Pero tenemos Gobekli Tepe, tenemos Navali Choré, hace 11.500 años. 11.500 años. Pero es que se han encontrado todavía cosas más. Tenemos a Bali Cligol, hace 13.000 o 14.000 años, más lo que se vaya encontrando. Y ya había deidades, y ya había culto, y ya había templo. ¿A qué voy con esto? El tratar de saber cómo funciona el mundo más allá de lo físico está básicamente desde el principio de nuestra especie. Vete a una cueva prehistórica, una cueva con pinturas rupestres. Vas a ver cosas, escenas cotidianas, digamos, de los animales, el otro con el arco. Eso lo vas a ver por un lado. Muy bien. Vamos a aceptar que alguien hace 30.000 años, 50.000 años, o los que fueran, se metía en lo más profundo de una cueva, donde no se veía nada. Tenías que ir con una antorcha. Y si habéis hecho alguna vez espeleología, meterte con fuego en una cueva, sabes que es muy chungo porque te quedas sin aire, básicamente. Se iba al fondo y empezaba a pintar animales, donde en cuanto él se iba con la antorcha ya no se veía. ¿Eso para qué? ¿Para qué? Tiene que tener un motivo, si no lo pintarían en la puerta. Lo pintaría donde se ve, donde la gente lo ve, donde hay luz para verlo, donde la gente hace su vida y llega. No, también estaban ahí, pero a medida que ibas profundizando en ciertas cuevas, y en España tenemos cuevas maravillosas para eso, tienes cada vez pinturas más extrañas. Tienes figuras que no corresponden ni a personas ni a animales que existieran o que se sepa que existieran en aquel momento. Tenemos formas muy, 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 muy extrañas, muy simbólicas. Y que si la ves con ojos de cientificista o de academicista, para ser justo con los científicos de verdad, te vas a dar cuenta de que
bueno, es una ensoñación. Se tomarían un hongo y empezarían a... Si lo ves con ojos de esoterista, si lo ves con ojos simbólicos, empiezas a ver deidades y empiezas a ver símbolos eh, que no corresponderían a un troglodita con 2 piedras cazando mamut. Hay algo más para que hagan eso y para que se repitan en muchos sitios. Para mí, básicamente, desde que el ser humano se pudo organizar lo suficiente como para especializarse, es decir, tú cazas, yo cuido niños, yo busco leña para el fuego, yo construyo un muro para que el frío no nos... En el momento en que empezamos a especializar los trabajos, de repente hay gente que se queda con tiempo para pensar y para observar el mundo, más allá de supervivencia pura, más allá de tengo hambre, cazo, tengo frío, enciendo fuego. No, ya hay tiempo para observar por qué el sol se levanta todos los días por ahí. Pero cuando hacía frío, el sol se levantaba por allí y no por aquí. Y ahora que hace calor, ha vuelto a aparecer aquí. ¿Y por qué las plantas crecen cuando el sol está ahí y no cuando está allí? Empezamos de repente a observar que el mundo existe más allá de nosotros, que el mundo funciona, el mundo gira más allá de nosotros y de nuestra vida cotidiana. Y que es importante, puesto que no le importamos, puesto que va a seguir haciendo exactamente lo mismo todos los días, sería importante conocer qué va a hacer ese mundo, el mundo en el que yo vivo, porque de eso va a depender que me muera de hambre, o que me congele, o que venga el invierno y pierda lo que yo estaba cultivando. El tratar de saber cómo funciona el mundo es una necesidad básica del momento cero en el que alguien se puede parar a pensar. Y no tenemos que irnos muy lejos. O sea, si habéis pasado un tiempo de muchísimo trabajo o de oposiciones o estudiando para algo que tenías toda la mente centrada todo el tiempo y toda la energía en eso, y de repente has tenido un rato de descanso o ha terminado eso, ya pasó el examen y ahora tengo tiempo para mí, de repente empiezan a aparecer ideas nuevas y empiezan a aparecer mm, eh, intereses nuevos. Desde el principio de la humanidad pasó eso. Y el siguiente punto a tratar de saber cómo funciona el mundo para saber qué va a pasar mañana y cuándo hacer ciertas cosas, el siguiente paso para mí es tratar de que el mundo esté a mi favor, de que ocurran las cosas que yo deseo. Que si mi poblado tiene hambre, que mañana los cazadores que van a salir encuentren presas. Que si voy a plantar semillas de trigo, que llueva porque lo necesito, para que eso crezca y yo pueda comer. El tratar de poner a mi favor el mundo en el que vivo es la siguiente necesidad que surge. Y ahí empezamos a ¿qué? Empezamos a crear figuras simbólicas, ahí empezamos a crear todo un culto o toda una cosmología de cómo funcionan las cosas más allá del día a día. Es decir, me atribuyo la capacidad de poder ponerme en comunicación y alterar ese tipo de procesos. Y de repente empiezo a hacer ceremonias. Y de repente empiezo a pintar soles. Y empiezo a pintar soles antropomorfos. Y empiezo a pintar deidades. Y empiezo a hacer cultos. Y de repente empiezo a enterrar a los muertos. Fijaros qué cosa más automática y más sencilla. Ahora, eh, si somos trogloditas, animales, o sea, un perro no entierra a sus muertos. Una serpiente, una vaca, nadie entierra a sus muertos. Si acaso se alejan, pero poco más. O se los comen. ¿En qué momento el hombre, el ser humano, decide que es importante enterrar a sus muertos en vez de comérselos? Por ejemplo, si hablamos de mecánica pura, o de alejarlos para que no huelan mal, o para que no atraigan los animales.
No, los enterramos, les hacemos una ceremonia, le ponemos flores, le ponemos ofrendas, le ponemos objetos que han sido suyos en vida para que se los lleven. ¿A dónde? Y enterramientos hay de miles y miles y miles y miles de años atrás. El pensamiento mágico está en la humanidad desde siempre. El tratar de relacionarme con el mundo en el que vivo está ahí desde siempre. Y es necesario. Es parte de nuestro funcionamiento mental. La magia aparece ahí. Todos ese tipo de conocimientos, los que a lo largo de los siglos y de las civilizaciones me han ido permitiendo comunicarme con el mundo en el que vivo o comunicarme de una forma más profunda conmigo mismo, es lo que ha dado ventaja a ciertas culturas sobre otras, a ciertas personas sobre otras. Y es las que con el tiempo han ido controlándose, convirtiéndose en información poderosa y controlándose. Mucho tiempo atrás, la forma de ocultar esto era simplemente guardándolo bajo llave. Estaba escrito en un libro que estaba en una biblioteca de un palacio o de un convento o de un lugar sagrado, digamos, en cuanto a que no tiene acceso de gente de fuera, gente ajena a esa organización. Y se guardaban ahí y ya está. Y solo lo conocían los 4 elegidos. Lo conocía el príncipe si es que tenía cabeza para pensar en ciertas cosas, lo conocían los sacerdotes, lo conocían los magos, los alquimistas del reino, los chamanes, el hombre medicina, la cultura que tú quieras. Solo los conocían ellos. La población crece, la sociedad se hace cada vez más compleja, con más niveles y con más número de miembros. Ese tipo de conocimientos empieza a extenderse un poco más, pero con cuentagotas, y empiezan a aparecer sociedades iniciáticas, empiezan a aparecer escuelas herméticas, empiezan a aparecer órdenes, logias, triángulos y demás. Y ese tipo de conocimiento se da solamente en círculos muy limitados. Afortunadamente pasa el tiempo. La sociedad crece todavía más, cada vez hay más gente y más, aunque sea por estadística pura, más gente buscando ese conocimiento, y todo esto se va ampliando y se va haciendo mucho más público. ¿Y qué ocurre hoy? Hoy en día existe todo lo que os he contado del pasado, siguen existiendo incluso las quemas de libros. Fijaros que, por ejemplo, lo que se conoce, o la mayor parte de lo que se conoce hoy de magia celta, es reconstruido. Porque en los tiempos en los que vino el pueblo invasor y arrasó con su culto, todo el culto de la tierra celta, prácticamente no quedó nada, pero prácticamente nada. Y muchos de los cultos celtas que hay ahora son reconstruidos de lo poco que quedó y del trabajo de la gente que a partir de entonces lo ha ido desarrollando. Y eso ha pasado en varios aspectos. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Ahora mismo estamos en una sociedad muy curiosa, y es una sociedad en la que prácticamente todo el conocimiento está a la luz. Prácticamente todo está publicado, está contado, está descrito, está filmado, prácticamente todo está ahí. Pero sigue oculto mucha gente. Y ahí está el truco. ¿Cómo oculto algo que no puedo esconder? Es decir, ¿cómo hago que algo que está a la luz del día, la gente o no lo mire o no lo entienda? Y por tanto, no lo aprenda, no lo utilice. Pues tenemos la sociedad de ahora, tenemos internet, tenemos miles de libros publicados todos los años, tenemos miles de películas, millones de vídeos, gente hablando de todo. Lo que hacemos es, en estos tiempos, para mantener algo oculto, lo pongo a la luz del día y lo desprestigio. Te hago pensar que eso son tonterías.
o que son cosas que no tienen nada que ver contigo, que no son aplicables. Te hago pensar que eso es peligroso, o de gente muy rara, de gente loca o de extremistas. Te hago pensar que tienes cosas más importantes de las que ocuparte que mirar eso. Y para ello te mantengo ocupado todo el tiempo posible para que al final los 5 minutos al día que te queden estés tan agotado que no te pongas a mirar eso porque se te queda muy lejos. Al final está todo publicado y sigue escondido. Es la gran paradoja de estos tiempos.